Como vamos a abrirle micrófono a los oyentes, arrancamos con esta pregunta que me hace un oyente. Hay un joven que está en España. Pregunta él que si él puede seguir cotizando aquí en Colombia y que cómo se hace. Así esté él en España. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Todos los colombianos que estén en el exterior pueden cotizar. ¿Cómo le hace en ese caso, doctora? Generalmente en Colombia, digamos, hay unas entidades que se dedican a eso que se llaman, por ejemplo, Asopago, Soy, Compensar, que liquidan la planilla. No es sino que diligencian a través de internet o si de pronto están con Colpensiones, hay un programa que se llama Colombianos en el Exterior para solamente cotizar pensión y no salud, porque ese sería el beneficio, porque todos sabemos que acá en Colombia debemos cotizar a los 3 riesgos, ¿no? A través de la pila, ¿sí? Que es la autoliquidación que se hace para el pago de seguridad social. Pero si está en el exterior, pues el beneficio sería que se exonera de pago a salud, a EPS y solamente cotizaría en pensión. Entonces, a través de Colombianos en el Exterior, buscar allí en la web en Colpensiones o si no a través de las liquidadoras que pueden ser Asopago, Soy, Asocajas. Bueno, hay una cantidad de entidades que se dedican a esto. Se liquida la planilla y se paga, pero sí es una muy buena idea, ¿no? Hacerlo. Bueno, tenemos oyentes en esta mañana, 311-2222-931. Buenos días, Tropicana, ¿qué nos dicen? Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. Para hacerle una pregunta a la doctora sobre las pensiones. Sandra. Yo tengo 48 años. Tengo 664 semanas cotizadas. Estoy en un fondo de pensiones privado. ¿Es posible que yo retire ese dinero, por decirlo así, que tengo ya allí en esa pensión o necesariamente tengo que esperar a cumplir la de la pensión? Muchísimas gracias. Bueno, con los buenos días. Generalmente sí hay que, digamos que cumplir ambos requisitos, tanto, sobre todo en devolución de saldos, en el caso del oyente que apenas tiene 600 y pico de semanas, habría que esperar a que cumpla la edad y definir en ese momento si alcanza semanas para vejez, que en un fondo si está serían 1.150 y si no las alcanza, allí en su lugar sí le hacen la devolución de saldos. Las únicas 2 excepciones son las siguientes, porque esa es una consulta muy frecuente, pero yo ya no tengo empleo y tengo 40 y pico de años, ¿yo puedo retirar esa plata? No, excepto si Dios no lo quiera, pues llega a fallecer. Para sus beneficiarios, si no hay derecho a pensión de sobrevivientes, a ellos se les entrega ese dinero, o en caso de que se pierda la capacidad laboral en un 50% o más, también habría lugar a una devolución de saldos si no cumple los requisitos de pensión de invalidez. Bueno, por acá nos dicen, doctora, ¿ahí hay otro? Dale. Muy buenos días, Tropicana, mi nombre es Henry. Una preguntita para la persona encargada de las pensiones. A mí me pensionaron hace 4 años en Porvenir. Oiga. Por discapacidad laboral. Me dieron no favorable y me dieron una calificación de 73.86%. ¿Yo me puedo pasar para Colpensiones sin ningún inconveniente o qué debo hacer? Tiene 49 años. Bueno, pero el caso del oyente sí es bien distinto porque ya está pensionado. Él nos manifiesta que tuvo una pérdida de capacidad laboral pues superior al 50%, que le dieron una pensión de invalidez. Cuando se está pensionado ya no es viable un traslado porque ya el fondo lo tiene pensionado, es decir, ha adquirido unos contratos de seguro para que cubran esa pensión de invalidez, entonces ya quedaría allí. Lo único como para darle algo de tranquilidad al oyente es que en ese caso, el fondo privado, digamos en un fondo privado en Colpensiones es indiferente. Para pensiones de invalidez y sobrevivencia se manejan los mismos requisitos, entonces es igual estar en Colpensiones que en un fondo privado. En el caso de él no sería, digamos, una necesidad, un traslado, porque estando en uno y otro quedaría de la misma manera pensionado por invalidez. Por acá nos escriben, buenos días, mi papá ya tiene las semanas, se tiene 1.600, pero no tiene la edad. Él ya no quiere trabajar más, se siente muy cansado y enfermo. Si se retira del trabajo, ¿debe seguir pagando la pensión, doctora? No, no es necesario. Si ya completa las semanas, no es necesario seguir cotizando para pensión. Y más cuando uno reúne ya el tope de semanas. Si en ese caso está, por ejemplo, en el régimen de prima media Colpensiones, que el tope son 1.300 semanas. Si ya la superó, ya está cubierto, digamos, en todos los riesgos. No es necesario seguir cotizando. Lo único es si de pronto él quisiera mejorar su ingreso base de cotización, pues cotizar sobre un buen salario. Sería lo único de pronto que podría hacer en su momento, pero no es necesario
volver a cotizar si ya cumplió con sus semanas. Dicen por acá, buenos días, yo trabajé con el magisterio 5 años, ¿puedo trasladar mis semanas de cotización a otro fondo? Tengo 43 años, doctora. Bueno, lo que hablábamos ahorita con Tito, todas las personas que han laborado, trabajado y cotizado en una entidad pública o en el Seguro Social con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 del 93, pues tienen un bono pensional. En el caso de ella, por ejemplo, que manifiesta que estuvo laborando con el magisterio 5 años, si luego se empleó en alguna otra entidad y cotizó a Colpensiones o algún fondo privado, pues ese tiempo va a ser objeto de reconocimiento como bono pensional. Bueno, ¿Vanessa tiene preguntas? Sí, mire que me siento identificada por esta parte, Doc, y por aquí sí le podemos ayudar a los oyentes, porque mucho caleño trabaja por independiente, o sea, paga sus prestaciones, y dicen que qué es lo mejor para ellos, estar en un fondo privado o cambiarse al público, a las personas que son independientes o a los que tienen un contrato por prestación de servicios que se encargan de su seguridad social. Bueno, todo depende. La respuesta no es genérica. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? De si tengo un buen salario o no, como estamos actualmente, ¿sí? Si yo cotizo sobre la base de un salario mínimo o muy cerca al mínimo, me sirve generalmente el fondo privado porque pensiona con menos semanas, con 1.150 semanas. En cambio, en el régimen público, que es lo que conoce la gente como Colpensiones, en él sí necesito cotizar 1.300, es decir, más tiempo. Más tiempo. ¿Sí? Pero si tengo un buen ingreso base de cotización, es decir, de 2 salarios en adelante, diría yo que de 3 en adelante, pues en ese evento sí es mejor estar en el público. Ahora, con la reforma pasa una cuestión y es que todos vamos a quedar con Colpensiones, ¿no? Entonces, digamos, allí ya no habría esa dualidad de si estoy aquí o estoy allá, pero por lo pronto, digamos, lo que tenemos es dependerá del ingreso y si tengo un buen ingreso, sí, mejor Colpensiones, si cotizo sobre la base de un mínimo o cerca al mínimo, mejor un fondo privado. Bueno, ahí está. Recuerde que en YouTube Mi Tropicana TV, ustedes oyentes van ingresando y van dejando sus preguntas, sus dudas para que nuestros invitados del día de hoy, Sandra Hernández y Johanir Gómez, le puedan responder. Dice por acá, buenos días, soy pensionada por un fondo privado, ¿me pueden pasar en calidad de pensionada a Colpensiones? Doctora, es que eso es mucha pregunta acerca de... Sí, bueno, y mire Mauro, que de eso hay muchísimos casos y también les digo a los oyentes por si de pronto se sienten identificados. Hay personas que se pensionaron con los fondos privados y quedaron muy mal pensionadas. ¿Sí? Porque todos sabemos que en el fondo privado no me hacen el promedio de mis cotizaciones durante los últimos 10 y así mismo me asignan un porcentaje, sino que es cuánta plata tengo y usted vive X cantidad de años, cuánto le alcanzo a dar, o si no es una pensión del mínimo. Para esas personas debemos decirles que si están dentro de los, es decir, se pensionaron hace 3 años como máximo, se puede ejercer una demanda como para obtener la indemnización de perjuicios porque esa persona obviamente con el traslado se vio perjudicado en un monto pensional muy bajito. Entonces se podría hacer siempre y cuando esté o no haya estado o sea haya pensionado dentro de los últimos 3 años. Ya más allá de eso, la Corte Suprema digamos que bloqueó esa posibilidad, pero se podría incluso estando pensionada por el fondo tratar de lograr ese traslado si ha sido dentro de los últimos 3 años. Por acá nos dicen, buenos días, tengo 52 años, regresé a mi país, nunca he cotizado, ¿qué debo hacer? ¿Ya no puedo hacer nada? Sí puede, pero está bastante tarde, pero sí puede. Sí puede, porque recordemos que... ¿En qué metes la plata usted? ¿Sí? No, pero hay algo muy importante y es que las personas normalmente piensan que cuando yo cotizo, estoy cotizando solo para vejez, pero resulta que la cotización es un seguro que garantiza también la invalidez y que garantiza también la muerte. Y la familia también, ¿no? Correcto. Entonces, si por ejemplo esa persona, Dios no lo quiera, de aquí a unos años presenta una enfermedad gravísima, o un accidente grave que la incapacite en más del 50%, pues tendría derecho a una pensión de invalidez. Y lo mismo si ella fallece, dejaría a sus beneficiarios pensión. Entonces sí sería importante hacerlo. Bueno, un oyente en esta mañana. Preguntan, dicen, tengo 44 años y llevo 1.170 semanas cotizadas en un fondo privado. ¿Qué pasa si decido no cotizar más ahí? ¿Y qué pasa si no tengo beneficiarios y me muero? Bueno, con los 1.170 ya superamos el umbral de las 1.150 para una pensión en el fondo privado.
La ventaja del fondo, una de las ventajas es que si yo me pensiono y no tengo beneficiarios, ese dinero, siempre y cuando yo la deje dentro de una modalidad que manejan ellos, retiro programado, ese dinero pasa a los herederos. Recordemos que beneficiario es distinto a heredero, ¿sí? Porque heredero, por ejemplo, si no tiene esposa, si no tiene hijos, podría ser un hermano, por ejemplo. Entonces pasaría a herederos ese dinero en caso de que no haya beneficiarios. Es que heredero se presenta ahorita en abril. No, hombre, pero ese es la pista. Y por acá nos dicen, hola Tropicana, ¿qué debo hacer para trasladar mis cotizaciones del extranjero, doctora? Bueno, hay unos países con los que tenemos convenio. Colombia tiene convenio con España. Bueno, entonces dependerá del país para saber si se pueden acumular y lograr una pensión. Pero sí hay convenios. Sí, hay convenio, hay convenio. Dice, si estoy pensionada por enfermedad y tengo la edad, ¿puedo reclamar la pensión por vejez? Llegada a la edad, si completaba semanas para vejez, sí se puede hacer la conversión, ¿sí? Bueno. Listo, escuchemos aquí a nuestro amigo John que nos pide ayuda, él es un taxista. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Una preguntita ahí para la doctora. A ver, yo cuando fui empleado coticé casi 6 años de pensión. Hace aproximadamente 4 años me retiré y quisiera seguir cotizando. Yo en estos momentos soy taxista, pero ¿cuál es el problema? Si yo voy a cotizar me sale por casi 450,000 pesos todas las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué podría hacer yo para que de pronto esto me salga más económico a la hora de cotizar? Bueno, él casi que nos ha dicho la respuesta. La cotización con el salario mínimo supera los 400,000 pesos porque recordemos que para pensiones es el 16% del salario mínimo. Para salud es el 12.5% y riesgo sí es muy bajito como el 0.5%, pero eso está más o menos por el borde superior a los 400,000 pesos. Mi recomendación es que lo haga porque hay otra opción y es que, sin embargo, tendría que acercarse a Colpensiones a través de Fido Agraria, que es la que maneja el régimen subsidiado en pensión. Y si digamos, cumple los requisitos para estar dentro del régimen subsidiado, que son personas que tengan SISBEN, que haya cotizado cierto número de semanas, esas personas hacen una cotización muy bajita, que es como de 35,000 pesos, pero tendría que mirar si pasa en régimen subsidiado para que pueda cotizar. Pero la recomendación, sobre todo él, si es taxista, tanto riesgo que tienen los taxistas, sería bueno que lo hiciera, y en riesgos laborales también, porque eso hay cantidad de acá en Cali, ellos tienen un riesgo alto, ¿sí? Entonces sí sería bueno que lo hiciera.